En 1999, 32 estudiantes desaparecieron durante su viaje de graduación en una remota región montañosa. Nunca se encontraron cuerpos, vehículos ni pistas. El caso se volvió una leyenda, hasta hoy. Porque 22 años después, un guardabosques escuchó algo en la nieve. Un golpe. Luego otro. Y una voz débil, temblando entre los árboles: ¿hay alguien ahí? Por favor, no me dejen sola otra vez. La nieve había comenzado a caer de forma lenta, casi perezosa, sobre el Parque Nacional Cerro Escondido. Para la mayoría de los visitantes, era un paisaje hermoso, un lienzo blanco, silencioso, impecable. Para Julián Hidalgo, guardabosques desde hacía 16 años, era simplemente una noche más de rutina. Caminaba con su linterna entre los troncos ennegrecidos por el frío, escuchando solo el crujido de sus botas. Nada fuera de lo normal, hasta que el sonido ocurrió. Un golpe seco, metálico, a unos 30 metros bosque adentro. Julián se detuvo. Apagó la linterna por instinto, dejando que la oscuridad lo envolviera. El viento se detuvo de repente, como si el bosque contuviera la respiración. Otro golpe. Más débil. Como algo chocando contra una superficie dura. Julián pensó en un animal atrapado. Tal vez un oso intentando salir de una vieja jaula o contenedor abandonado por cazadores furtivos. Pero entonces lo escuchó. Una voz. Diminuta. Quebrada. Hola, ¿hay alguien? El corazón le dio un salto. No era una voz de hombre. Era femenina. Joven. Julián tragó saliva y avanzó con la linterna apagada, guiado solo por el sonido. Cuando llegó a un claro pequeño, volvió a encender la luz. El haz blanco atravesó la nevada y brilló sobre algo inesperado. Un autobús escolar antiguo, medio enterrado en la nieve. Era amarillo, pero oxidado hasta las entrañas. Las ventanas estaban rotas, las puertas, torcidas. En un costado, apenas visible entre la escarcha, se leía: Instituto Sierra Norte, generación 1999. Julián sintió un escalofrío. Había escuchado ese nombre antes. Todo el país lo había escuchado. El autobús donde la clase del 99 desapareció sin dejar rastro, durante su viaje de graduación. Se lo tragó el bosque. Nunca apareció. Hasta ahora. La voz volvió a sonar. Desde dentro. Por favor, no me deje sola. Julián corrió hacia la puerta lateral, pero estaba cubierta de hielo. La golpeó con la linterna hasta que cedió, arrancando un chirrido largo y doloroso. El interior estaba oscuro, pestilente. Un olor a humedad, óxido y algo más, algo antiguo, como aire guardado por décadas. Iluminó los asientos uno por uno. Vacíos. Entonces algo se movió al fondo. Una figura encogida, envuelta en una manta mugrienta. Un rostro extremadamente pálido lo observaba, con un miedo casi animal. Era una joven. No más de 23 o 24 años. Demasiado joven para haber estado en ese bus en 1999. ¿Oh, no? Julián sintió la piel del cuello erizarse. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, intentando sonar calmado. La joven temblaba sin control. Sus labios estaban morados. Amelia, murmuró. Amelia Duarte. Ese nombre también lo conocía. Estaba en la lista de desaparecidos. Una de las alumnas. En 1999, ella tenía 17 años. Pero esa chica frente a él. No parecía tener 40. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Julián. Ella parpadeó confusa. 17. ¿Por qué? Tragó saliva. ¿Dónde están los demás? Se suponía que iban detrás de mí cuando corrí. Había algo en el bosque, algo que nos estaba siguiendo. Julián sintió un nudo en la garganta. Algo estaba terriblemente mal. Amelia, han pasado 22 años desde que desaparecieron. Ella lo miró como si él fuera el loco. Mentiras. Eso decía su expresión. Mentiras imposibles.
Pero antes de que pudiera responder, un crujido profundo resonó fuera del autobús. Julián apagó la linterna al instante. Amelia contuvo la respiración, aferrándose a su brazo. El sonido era pesado, húmedo, casi como pasos arrastrados sobre la nieve. Pasos enormes. Demasiado pesados para ser humanos. Julián levantó un dedo, ordenándole silencio. La chica se tapó la boca con las dos manos, su cuerpo entero sacudido por el miedo. Fuera, algo se movía alrededor del autobús, lento. Como olfateando. Como reconociendo el terreno. Una sombra gigantesca cruzó frente a la ventana rota, bloqueando por un segundo la poca luz que llegaba desde la luna. El autobús vibró levemente, como si un peso enorme se hubiera apoyado sobre el costado. Amelia susurró. «Está aquí otra vez». «¿Qué es eso?», preguntó Julián. Ella cerró los ojos. No lo vimos bien. Solo escuchábamos esa respiración. Y cuando se llevó a los primeros, no hubo tiempo de gritar. Julián tragó saliva. Podía escuchar la respiración ahora. Baja. Profunda. Como un gruñido contenido. La criatura olfateaba las grietas del metal oxidado. Buscando. De pronto, un golpe violentísimo sacudió el autobús. Amelia soltó un grito ahogado y Julián tuvo que sujetarla para que no cayera. El sonido del metal hundiéndose resonó como un trueno. El vidrio estalló en 1000 pedazos, cayendo sobre los asientos. Otro golpe. Y otro. El autobús entero se inclinó. Julián encendió la linterna por apenas un segundo, apuntando al techo. Y lo vio. Un brazo gigantesco, grisáceo, con dedos absurdamente largos, como raíces deformes, estaba aferrado al borde del autobús, hundiendo las uñas en el metal. Las venas gruesas latían bajo la piel. Y ese brazo pertenecía a algo que respiraba con un gruñido profundo, como si tuviera pulmones enormes y antiguos. Amelia rompió en llanto silencioso. Corrí para distraerlo, susurró. Pero nunca dejó de seguirme. El autobús se ladeó, a punto de volcar. Julián tomó a Amelia del brazo. Vamos a salir. Ahora. No podemos. No con eso afuera. El guardabosques la miró a los ojos. Si nos quedamos, nos aplastará dentro. Amelia dudó, pero asintió. Julián abrió la puerta trasera de emergencia, o lo que quedaba de ella. Un viento helado entró de golpe, levantándoles el cabello. La criatura soltó un gruñido más fuerte, como si hubiera sentido el movimiento. «Corre cuando yo te diga», murmuró Julián. Amelia respiraba rápido, lista para desmayarse. Otro golpe. El autobús se inclinó más. Julián la empujó suavemente hacia la salida. Ahora. Y Amelia corrió. Corrió como si la vida entera estuviera pegada a sus talones. Julián salió detrás de ella, pero apenas puso un pie fuera, escuchó un sonido que le heló la sangre. Un crujido profundo. Un resoplido. Y luego. Algo cayó desde arriba. Algo enorme. Julián levantó la linterna hacia el cielo. Y lo último que alcanzó a ver fue la sombra de la criatura, cayendo directamente sobre él. El impacto fue tan brutal que la nieve salió disparada como una explosión blanca. Amelia gritó, girándose justo a tiempo para ver cómo la sombra gigantesca caía sobre Julián. La linterna salió volando y rodó cuesta abajo, su luz temblorosa iluminando por momentos la figura que se retorcía bajo aquel monstruo. Pero entonces ocurrió algo extraño. La criatura no atacó. No desgarró. No mordió. Simplemente se quedó encima, inmóvil, como si absorber la presencia de Julián fuera suficiente. Su pecho gigantesco se movía lento, pesado, casi letárgico. Amelia, temblando, retrocedió un paso. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en los dientes. El viento se incrementó, llevando consigo un olor húmedo, casi dulce, que le revivió recuerdos que llevaba enterrados en el rincón más oscuro de su mente. Flashazos. El viaje en autobús. La música que habían puesto los chicos del final. La curva cerrada en la carretera.
El choque. La nieve invadiendo las ventanas. Luego. Las primeras desapariciones. Amelia sintió la garganta cerrarse. Tenía que moverse. Tenía que salvar a Julián. Observó la criatura con más detalle. Era enorme, pero no de forma natural. Sus extremidades parecían alargadas, como si hubieran crecido forzosamente hacia proporciones antinaturales. Su piel gris tenía la textura de raíces húmedas, como si hubiera sido moldeada por la misma tierra. Y en su espalda había algo peor, marcas, profundos surcos como símbolos antiguos, que brillaban débilmente en un tono azul pálido. No era un animal. No era humano. No era nada que perteneciera a este mundo. Amelia dio un paso adelante, aunque sus piernas temblaban como si no fueran suyas. «Oye», susurró primero, y luego más fuerte. «Oye». La criatura levantó lentamente la cabeza. Pero no tenía ojos. O, si los tenía, no estaban donde deberían. Varias hendiduras corrían por su rostro, como fisuras. De ellas salió un sonido gutural que hizo vibrar el aire. Amelia se congeló, pero cuando la criatura volvió a inclinarse sobre Julián, supo que tenía que actuar. No tenía armas, solo la linterna caída a unos metros y un pedazo de metal del autobús arrancado por los golpes de la criatura. Tropezó hasta el objeto, lo tomó, y apretó los dientes. El monstruo respiraba lento, pero cada exhalación era tan profunda que levantaba copitos de nieve varios centímetros. Parecía casi somnoliento. Amelia tragó saliva, levantó el pedazo de metal como un arma, y lo clavó con todas sus fuerzas en la espalda del monstruo. El sonido que salió fue inhumano. Un rugido que partió el aire en dos. La criatura se levantó de golpe, arqueándose hacia atrás, y Amelia salió despedida contra la nieve. Sintió el aire escapar de sus pulmones en un susurro doloroso. El monstruo se giró hacia ella y, por primera vez, Amelia sintió que aquellas grietas en su rostro la miraban. Julián, aún vivo, rodó a un lado y logró ponerse de rodillas, tambaleándose. «Corre», gruñó él. Pero Amelia no podía moverse. El monstruo dio un paso hacia ella, hundiendo sus dedos largos en la nieve, como si probara el terreno antes de lanzarse sobre su presa. Julián se puso entre ambos, levantando una rama como si fuera un arma ridícula. La criatura golpeó la rama con un manotazo, partiéndola como si fuera de papel. Julián cayó contra la nieve. La criatura levantó el brazo nuevamente. Y entonces. El bosque rugió. Un sonido profundo, casi como un cuerno antiguo resonando entre los árboles. La criatura se detuvo. Sus extremidades vibraron, como si respondieran a una orden invisible. Luego giró, lentamente, dejando a Julián y Amelia, y se internó entre los árboles, sus pasos resonando como golpes de tambor lejanos. La nevada volvió a caer. El silencio regresó. Pero el aire ya no era el mismo. Julián jadeaba. Amelia sollozaba. No estaban a salvo. Ni cerca. Pasaron casi 10 minutos antes de que Julián pudiera ponerse completamente de pie. Tenía un corte en la ceja, la chaqueta rasgada y el brazo izquierdo colgando de un modo que no le agradó nada. Amelia seguía temblando, abrazándose las rodillas. «¿Estás bien?», preguntó él. Ella negó con la cabeza. No estoy bien desde hace mucho». Julián respiró hondo. «Tenemos que llegar al puesto de control. Está a unos 4 kilómetros. Allí podemos pedir ayuda». Amelia lo miró con los ojos vacíos. ¿Ayuda? Nadie vino antes. No cuando desaparecimos todos. Su voz tembló. Pensé que nos habían olvidado. Yo te encontré, dijo el firme. Ella lo miró, sorprendida por el tono. Julián se volvió hacia el bosque. ¿Esa cosa, la viste antes? Amelia bajó la mirada. Lo escuchamos primero. La noche del accidente. Los maestros pensaron que eran lobos. Pero no eran lobos. Cuando Paula se alejó a buscar señal, fue la primera en gritar. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apretarlas contra el pecho.
No vimos cómo se la llevó. Solo escuchamos esa respiración, esa tan profunda. Cuando fuimos a buscarla, encontramos huellas. Pero no eran humanas, ni de oso. Julián sabía que debían moverse ya. La criatura volvería. Tenemos que irnos, dijo él. Pero Amelia lo miró inquieta, como si hubiera un detalle que no se atrevía a decirle. Julián, yo, no recuerdo haber envejecido. Le tembló la voz. Yo debería tener 40. Pero sigo sintiendo, sigo siendo, yo. Eso lo resolveremos después, insistió él. Si salimos vivos. Empezaron a caminar. La nieve les llegaba hasta las rodillas. El bosque se cerraba a su alrededor con ramas negras que parecían garras. Cada tanto, Julián escuchaba un crujido lejano, pero no sabía si era la criatura o el viento. Amelia caminaba detrás de él, su respiración acelerada y sus ojos llenos de un terror constante. Algo nos hizo esto, murmuró ella. No sé si era ese monstruo o otra cosa en el bosque. Julián miró hacia adelante, pero su pulso aceleró. En la nieve había huellas. Frescas. Demasiado grandes. Rápido, dijo él. Pero Amelia se detuvo. Tembló entera. Y luego señaló algo entre los pinos. Un trozo de tela. Rojo. Atascado en una rama. Julián lo tomó. Era un suéter escolar, con el año 1999 bordado. Pero debajo había otra cosa. Una marca quemada en el árbol. Un símbolo idéntico al que él había visto en la espalda del monstruo. Un círculo abierto. 3 líneas curvas hacia abajo. Como una boca gigantesca. Amelia retrocedió un paso. Ese símbolo estaba por todas partes después del accidente. Parecía crecer en los árboles. Julián sintió un escalofrío profundo. Crecer. Antes de que Amelia pudiera responder, un sonido los interrumpió. No era un gruñido. No eran pasos. Era una voz. Amelia. La voz de un chico joven. Demasiado idéntica a algo que debería haber quedado en el pasado. Amelia se quedó helada. Tomás, susurró. La voz volvió a sonar entre los árboles. Corre. Amelia. Era un susurro quebrado. Te está buscando. Julián tomó a Amelia del brazo y la jaló hacia atrás. No es él, muévete. Pero Amelia no podía moverse. La voz era demasiado real. Demasiado viva. El viento sopló con fuerza, apagando toda otra dirección de sonido. Y entonces lo escucharon. Una respiración profunda. Gigantesca. Justo detrás de ellos. La respiración se filtró entre los árboles como un vapor vivo, cálido y denso, chocando contra la nuca de Amelia y haciéndola estremecer hasta el alma. Julián giró en un impulso, levantando el brazo herido para protegerla, mientras la linterna, temblorosa en su mano, trataba de arrancar un fragmento de luz a la noche. Pero no había nada detrás de ellos. Nada excepto nieve, troncos y una oscuridad que parecía moverse por sí sola. El sonido de la respiración, sin embargo, seguía allí. Cerca. Demasiado cerca. Amelia aferró la chaqueta de Julián. No está aquí, susurró. Julián tragó saliva. Está jugando con nosotros. Un crujido resonó a la izquierda. Los dos giraron. Otro crujido a la derecha. Julián retrocedió un paso, empujando a Amelia con él. Vamos. Lentamente. Sin correr. Ella respiraba rápido, como si su cuerpo quisiera huir pero su cerebro supiera que correr sería una sentencia de muerte. Aunque, ¿no lo había sido todo este tiempo? Dio un paso hacia atrás, y escucharon algo más. Una risa. Débil. Infantil. No era humana. O tal vez lo había sido hace mucho tiempo. Julián sintió el estómago encogerse. ¿La escuchaste? Amelia no podía ni hablar. Solo asintió con un movimiento rígido del cuello. El bosque se llenó de silencio. Uno espeso, tan absoluto que parecía absorber la nevada.
Entonces, una voz quebrada atravesó el aire. Amelia. Era la misma voz de antes. La voz de Tomás. O lo que fuera que imitaba su voz. Corre. Julián apretó los dientes. Muévete. Ahora. Se dieron la vuelta y avanzaron entre los árboles, siguiendo las señales del sendero que Julián conocía desde hacía años. Pero algo no encajaba. El paisaje parecía distinto. Los árboles más altos. Las sombras más densas. Como si el bosque hubiera cambiado de forma. Julián, murmuró Amelia sin dejar de caminar. Había algo más en el accidente, algo que nadie quiso creer. ¿Qué cosa? Ella tragó saliva. El bosque se movía. ¿Cómo que se movía? No los árboles. El bosque. Todo. Como si nos hubiera tragado. Antes de que Julián pudiera procesarlo, un sonido seco los hizo detenerse. Un lamento, apenas audible. Alguien llorando. Amelia dio un paso sin pensar. No, no vayas, dijo Julián, sujetándola. Esa voz, la recuerdo. Un susurro tembló en su garganta. Es de Clara. Ella desapareció la segunda noche. El llanto se intensificó. Provenía de entre dos pinos enormes, cuyas ramas formaban una especie de arco. Julián y Amelia se acercaron con cuidado, y entonces la vieron. Una figura agachada, cubierta por una frazada vieja, llorando con el rostro hundido entre las manos. Amelia dio un jadeo. Clara. La figura levantó la cabeza. Su rostro estaba manchado de tierra, las mejillas hundidas, los ojos rojos como brasas agotadas. Pero había algo más. Sus pupilas no tenían forma humana. Eran alargadas. Verticales. Como las de un depredador. Clara sonrió. Pero la sonrisa no era humana. Amelia, murmuró. Por fin, regresaste. Amelia retrocedió, pero Clara dio un paso hacia ella, con un movimiento rígido, casi torcido, como si su cuerpo estuviera aprendiendo a moverse de nuevo. Nos dejaste, te fuiste, y él dijo que no debía salir. Julián levantó la linterna y alumbró directo al rostro de Clara. Ella gruñó, cubriéndose los ojos. No les gusta la luz, murmuró Amelia temblando. Eso lo recuerdo. La primera noche, cada vez que alguien encendía una lámpara, algo gruñía desde el bosque. Clara comenzó a temblar, su piel vibrando como un tambor tensado. Él vendrá si no vuelves con nosotros. ¿Con quién?, preguntó Julián. Clara abrió los ojos y la noche pareció hundirse dentro de ellos. Con él. Un rugido retumbó en el bosque. Fuerte. Profundo. Cercano. Clara se dobló hacia adelante y lanzó un chillido agudo, casi arácnido, antes de arrastrarse hacia la oscuridad. Sus movimientos eran imposibles, como si tuviera articulaciones nuevas donde no deberían existir. La respiración profunda volvió a sonar. Muy cerca. Julián tomó a Amelia del brazo. Corre. Esta vez no había discusión posible. Corrieron como si la vida se les escapara por los talones. La nieve volaba. Los árboles pasaban a su lado como sombras que querían atraparlos. Y el rugido crecía, retumbando como un corazón gigantesco latiendo en el oscuro vientre del bosque. Tras varios minutos, Amelia jadeaba tanto que casi cayó. Julián la sostuvo, y ambos se dejaron caer detrás de una roca enorme. El guardabosques miró los alrededores. El silencio era total. ¿Qué era eso?, susurró Amelia, con lágrimas heladas pegadas al rostro. Clara, no era Clara. No, dijo Julián con voz grave. No lo era. Amelia se pasó las manos por el cabello, respirando entrecortado. Ella murió. Lo sé. La encontramos sin vida después de 2 días, pero cuando volvimos con ayuda, su cuerpo ya no estaba. Julián sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Qué pasó con los demás? Amelia cerró los ojos. El monstruo no los mataba al instante. Se los llevaba. Sus labios temblaron.
A veces los escuchábamos llorar desde dentro de la montaña. Como si el bosque los hubiera absorbido. Julián quería decir que era imposible. Quería aferrarse a la lógica. Pero había visto la criatura. Había visto a Clara. Nada era imposible ya. Amelia continuó. El monstruo no siempre estaba despierto. A veces parecía dormido. Como si solo actuara cuando alguien intentaba escapar. Julián recordó cómo la criatura se había quedado encima de él, inmóvil. Dormido. O alimentándose de otra forma. Tenemos que salir del bosque, dijo él. No sé qué demonios es esto, pero necesitamos llegar al puesto de control. Amelia lo miró con desesperación. ¿Y si el bosque no nos deja? Julián iba a responder, pero una luz apareció entre las ramas. Una luz blanca. Suave. Como la de un farol antiguo. Un susurro osciló en el viento. Por aquí. Julián levantó la linterna, pero la luz desconocida era más brillante. Se movía lentamente, como si flotara entre los árboles. No, murmuró Amelia retrocediendo. Esa luz, la vimos antes. Pensamos que era ayuda. Su respiración se volvió desigual. Pero los que la siguieron, no volvieron. La luz oscilaba, acercándose. Cálida. Hipnótica. Julián retrocedió con ella, buscando otro camino. Pero entonces algo frío le tocó el hombro. Se giró de golpe. Amelia no había sido. La mano era pequeña. Fría. Y pálida. Junto a él había un niño. Un niño de unos 12 años, con ropa vieja y cubierta de nieve. Sus ojos eran negros. Completamente negros. Váyanse, dijo con voz hueca. Antes de que despierte. Amelia gritó, cayendo hacia atrás. Julián levantó la linterna, pero el niño ya había desaparecido. Evaporado en la nieve. El rugido volvió. Cerca. Como un trueno contenido. El bosque entero vibró. Julián sintió su corazón detenerse por un segundo. ¿Qué es lo que despierta?, preguntó con voz rota. Amelia temblaba. No es solo uno, Julián. El viento se detuvo completamente, como si todo el bosque escuchara. Hay más de uno. Una sombra gigantesca cruzó el claro frente a ellos. Luego otra. Y otra. 3. 3 criaturas avanzando entre los árboles. Y las 3 se detuvieron al mismo tiempo. Las 3 inhalaron. Las 3 exhalaron. Un rugido conjunto estremeció la tierra. Un llamado. Y algo respondió. Desde la profundidad del bosque. Amelia se levantó de golpe, agarró a Julián y susurró con el alma hecha cenizas. No están despiertos todavía. Pero lo harán. Todos. La nieve se arremolinaba alrededor de Amelia y Julián como si el bosque respirara con ellos, como si cada copo vibrara con la presencia de las criaturas que se desplazaban entre los árboles. Los 3 monstruos avanzaban en silencio, sincronizados, sus extremidades largas y deformadas hundiéndose en la nieve con una lentitud inquietante. Julián apenas respiraba. Amelia tenía la mirada perdida, como si reviviera algo que nunca había querido recordar. Tenemos que salir de aquí, susurró él. Pero Amelia no lo escuchaba. Sus labios se movían sin emitir sonido, repitiendo algo para sí, como un mantra. Julián la tomó del brazo con fuerza. Amelia, concéntrate. Ella parpadeó varias veces, y solo entonces lo miró. No se detendrán, murmuró. Cuando uno ve a un sobreviviente, los demás despiertan. El bosque se los comunica. ¿Cómo que el bosque se los comunica? Amelia tragó saliva. Es como si todo estuviera vivo. Un chasquido seco resonó a su derecha. Julián giró de inmediato. Uno de los monstruos había girado su cabeza hacia ellos. La piel de su rostro estaba atravesada por grietas que se iluminaban como venas de un mineral azul. Sus extremidades se tensaron. Sintió cada fibra de su cuerpo decirle corre. Pero justo cuando intentó moverse, el monstruo se detuvo. Los otros 2 también.
Todos levantaron la cabeza al mismo tiempo, como si escucharan algo a una frecuencia que ni Amelia ni Julián podían oír. Un sonido profundo, casi subterráneo, resonó a lo lejos. Un golpe. Luego otro. Julián frunció el ceño. ¿Qué es eso? Amelia retrocedió un paso, temblorosa. Eso no es uno de ellos, murmuró. Ese sonido, lo escuchamos la noche que desapareció la mitad de mi clase. El golpe volvió a resonar. Más fuerte. Más cerca. Los tres monstruos respondieron con una especie de gemido gutural, resonante, como si estuvieran contestando. Luego, sin previo aviso, las criaturas se giraron y comenzaron a moverse hacia el origen del sonido, desapareciendo entre la línea de árboles con pasos pesados y lentos. Julián exhaló aire helado. Amelia se desplomó de rodillas. No puedo seguir con esto, dijo ella sin aliento. No otra vez. No puedo vivirlo otra vez. Te voy a sacar de aquí, dijo Julián, ayudándola a levantarse. Te lo prometo. Pero el bosque no había terminado con ellos. Caminaban con dificultad entre los árboles, siguiendo una vieja marca en la corteza, una línea roja pintada por el equipo de rescate hacía meses. Julián había sido uno de los que colaboraron en la búsqueda que nunca dio resultados. Ahora sabía por qué. La entrada al puesto de control debería estar a menos de 1 kilómetro, dijo él, aunque su voz temblaba. Amelia mordía su labio, esquivando raíces que sobresalían como dedos de cadáver bajo la nieve. El bosque cambia, murmuró ella. A veces cierra caminos. A veces abre otros. Cuando una víctima intenta escapar, se confunde. Se pierde. Es intencional. Los bosques no son intencionales. Este sí. Mientras avanzaban, comenzaron a notar algo extraño. Las marcas rojas en los árboles parecían repetirse. Demasiado. Como si estuvieran rodeándolos. Tras 5 minutos más de caminata, Julián se detuvo de golpe. Espera. Lo que tenía delante no podía ser posible. El mismo tronco. La misma forma torcida. La misma marca roja. Hemos pasado por aquí antes, dijo él, incrédulo. Amelia se abrazó los hombros. No estamos perdidos, el bosque nos está repitiendo. Entonces un sonido los interrumpió. No era un rugido. No era un susurro. Era un motor. Un motor humano. Real. Julián se giró hacia la derecha. ¿Escuchaste eso? Es una moto de nieve. Amelia abrió los ojos, como si la esperanza le regresara de golpe. ¿Ayuda? Debe ser el guardia del turno de noche. Si ve nuestras luces nos va a recoger. Julián encendió la linterna y comenzó a agitarla, apuntando hacia donde parecía venir el sonido. Aquí, oiga, aquí. El motor rugió más fuerte. La luz se acercaba. Una figura humana apareció entre la nevada, manejando una moto de nieve amarilla. ¿Lo ves? Es real, gritó Julián. La moto se acercó, frenando bruscamente frente a ellos. Era un hombre joven, con gorro grueso y barba congelada por el frío. ¿Qué hacen aquí? Están locos, esta área está cerrada desde el accidente, gritó. Amelia retrocedió, pálida. El hombre frunció el ceño. ¿Qué pasa? Ella no respondió. Solo lo señaló con un dedo tembloroso. Julián lo miró bien. Y lo entendió. Su uniforme. El parche en el brazo. El modelo antiguo de la moto de nieve. Todo era demasiado viejo. ¿De qué accidente estás hablando?, dijo Julián despacio. El guardia parpadeó, confundido. Del autobús escolar. Hace apenas 2 días. Amelia casi se desmoronó. No, eso fue en 1999, susurró. Tú, no puedes. El guardia abrió la boca para responder, pero algo profundo resonó en el bosque. Un rugido tan brutal que la nieve cayó en cascadas desde las ramas. El rostro del guardia se volvió blanco. Rápido, súbanse, no podemos caer. El rugido se repitió. Más cerca.
Más violento. De pronto, detrás del guardia, los árboles se abrieron como si una fuerza invisible los partiera. Una figura gigantesca salió de entre las sombras. No era uno de los tres monstruos. Era más grande. Mucho más grande. Su torso estaba incrustado en raíces que latían como venas. Su piel era gris oscura, como la piedra húmeda. Y las grietas luminosas no eran azules, eran rojas. Rojas como sangre hirviendo. El mayor, gritó Amelia. Ese es el que controla a los demás. El guardia encendió la moto. Suban. Pero el monstruo ya había levantado su brazo enorme. Las raíces que lo envolvían se tensaron como cuerdas. Julián empujó a Amelia hacia la moto. Vámonos. Ella subió de un salto. Julián se agarró atrás. El guardia aceleró. Pero no fueron lo suficientemente rápidos. Una raíz gigantesca salió disparada desde el suelo, como un látigo vivo, y golpeó la parte trasera de la moto. Julián salió volando. Amelia gritó su nombre. La nieve lo recibió con brutalidad. El aire se le escapó. Se quedó tendido, aturdido. La moto derrapó varios metros. Amelia cayó también, rodando por el suelo. El guardia perdió el control, y la moto se estrelló contra un árbol. El monstruo dio un paso, que retumbó bajo la nieve. Julián intentó incorporarse. Su visión era un caos blanco. Amelia, murmuró. La vio arrastrarse, intentando levantarse. El guardia, aún vivo, intentó ponerse en pie también. El monstruo los observaba a los tres. Sus respiraciones profundas eran tan potentes que hacían vibrar el suelo. Julián sintió que el corazón se le detenía. Porque ahora entendía algo aterrador. El guardia. Amelia. El mismo. No estaban en el mismo tiempo. El monstruo era capaz de romper algo más que huesos. Julián, gritó Amelia. Una sombra gigantesca se cernió sobre él. Levantó la mirada. El monstruo mayor había extendido una mano del tamaño de un tronco. Y lo estaba señalando a él. La puerta metálica se cerró con un estruendo que hizo temblar el suelo de madera vieja. Mateo corrió hacia ella, empujando con el hombro, golpeando con los puños, pero la estructura ni siquiera vibró. Era como si la montaña la hubiera devorado, sellándolos dentro del aula para siempre. No se abre. No se abre. Gritó, con la voz quebrando en pánico. Elena dio un paso atrás, mirando a Sofía Valdés, o lo que quedaba de ella. La joven, que debería tener unos 40 años, seguía encogida, con la pulsera escolar brillando bajo la luz de la linterna. Pero su rostro no coincidía con la edad. No era de una mujer adulta. Era el rostro de una chica de 18 años, congelado en el tiempo, pero marchito en un modo irreal, como si los años hubieran pasado solo en su interior. Sofía los observaba con ojos opacos, rotos, respirando con esfuerzo. La habitación entera parecía contener el aliento, como si hasta el aire temiera moverse. Elena se inclinó lentamente. Sofía, ¿puedes oírme? Los dedos temblorosos de la chica se cerraron alrededor del borde del pupitre. Cuando habló, su voz era una mezcla de dolor y un murmullo que parecía venir desde lo profundo de la tierra. No debieron entrar, nadie debe entrar. Él los oye a todos. Mateo retrocedió, nervioso. ¿Quién? ¿Quién nos oye? Sofía alzó la mirada. En sus ojos había algo más que miedo. Había resignación. Había recuerdos acumulados, como polvo en una esquina oscura. El guía, el que nos trajo hasta aquí. No era un humano. Un silencio brutal cayó sobre el aula. Elena sintió que la sangre le hervía, que un vértigo la arrastraba hacia un abismo invisible. ¿Qué significa eso? Preguntó Elena, tratando de mantener la voz firme. Sofía respiró hondo, y cada respiración sonaba como un lamento. Nos perdimos durante la caminata, nevaba, y apareció él. Un hombre alto, sin voz, sin sombra. Pensamos que era parte del personal del refugio. Nos hizo seguirlo.
Pero no hablaba. Solo señalaba. Mateo tragó saliva. ¿Qué les hizo? Sofía bajó la cabeza. Al principio, nada. Caminaba delante, no se cansaba, no resbalaba, no se detenía. Nos llevó hasta aquí. Y cuando intentamos salir, la montaña nos encerró. Desde el pasillo exterior llegó un rasguño, como uña sobre piedra. Un sonido lento, metódico. Mateo apagó la cámara instintivamente. La oscuridad se volvió más densa. ¿De cuántos estamos hablando?, preguntó Elena, apenas en un susurro. ¿Cuántos quedaron atrapados? Sofía cerró los ojos con dolor. Éramos 22. No todos sobrevivieron. Pero no murieron, como se imaginan. Un escalofrío recorrió la columna de Mateo. ¿Qué quieres decir? La chica abrió los ojos lentamente. Y entonces Elena vio algo. Detrás del iris había una leve vibración. Como si otra cosa se moviera allí dentro. Aquí el tiempo no pasa igual. La montaña lo retiene. Lo aplasta. Nos convierte en algo entre lo que fuimos y lo que ya no somos. Lo peor es cuando intenta copiarnos. Mateo se llevó una mano a la boca. ¿Copiarlos? Sofía sintió con un temblor. Él aprende. Él escucha. Él imita. Por eso, cuando escucharon mi voz, no era yo. Un golpe seco sacudió la puerta. Luego otro. Luego otro. Algo estaba empujando desde afuera. Elena. Susurró Mateo, sea lo que sea, está ahí. La puerta vibró. El rasguño se transformó en un golpe arrastrado. Como si unas manos enormes estuvieran tanteando el metal. Sofía lloró. Nosotros también intentamos alertar a la gente. Pero él usa nuestras voces. Él nos repite. Elena sintió que un sudor frío le corría por la espalda. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Sofía? ¿Cuánto? La joven negó con la cabeza, desesperada. No lo sé. Puede ser un año, o 20, o un día que no termina jamás. Aquí no hay días. No hay noches. Él decide cuando dormimos. Cuando recordamos. Cuando olvidamos. No somos sus huéspedes. Somos sus ecos. La palabra cayó como una lápida en el aire. Mateo, temblando, sacó la cámara nuevamente. Tenemos que grabarlo todo. Nadie va a creer. Un sonido cortó su frase en seco. Un sonido que no pertenecía a un ser humano. H, un resuello húmedo, profundo, lleno de algo vivo y antiguo. Los tres se quedaron inmóviles. El sonido venía del techo. Elena levantó la linterna. Y lo vio. Entre las vigas de madera, algo se movía. Una silueta alargada, imposible, como si alguien estuviera arrastrándose por un espacio donde ningún cuerpo debería caber. Un brazo delgado, antinaturalmente largo, colgaba entre las sombras, palpando el aire como buscando temperatura. Cuando la luz de Elena tocó la sombra, la cosa se retiró hacia arriba en un movimiento tan rápido que ni siquiera dejó un rastro claro. Solo un eco. Un gemido. Y un murmullo imitado. Mateo. El nombre salió perfecto. Con el tono exacto de Elena. Mateo palideció. No, no, eso era, tu voz. Sofía gritó. No lo miren directamente. No lo miren, o los reconoce más rápido. Elena agarró el brazo de Mateo y lo obligó a moverse. Sofía, ven con nosotros. Pero la joven se encogió contra la pared. No puedo salir. Ya estoy, incompleta. Él me hizo parte de aquí. Si cruzo esa puerta, me rompo. Pero ustedes aún pueden escapar. Otro golpe en la puerta. Más fuerte. Más decidido. El aula se sacudió. Los pupitres vibraron. El aire se volvió tan espeso que costaba respirar. Elena tomó la mano de Sofía. No te vamos a dejar aquí. Pero la chica le devolvió una mirada rota,
casi luminosa de dolor. No soy la Sofía que buscan. La original, la verdadera, se la llevó hace años. Yo soy solo, lo que la montaña me dejó ser. Un eco. Una réplica. Un intento. Mateo comenzó a llorar, silenciosamente. Y entonces, desde el pasillo, la puerta se abrió. Muy lentamente. Muy suave. Como si algo al otro lado disfrutara la espera. La oscuridad del túnel se tragó la poca luz del aula. Y una silueta entró. La misma silueta que habían visto en los túneles. Alta. Con abrigo oscuro. Sin sombra. Sin rostro. Pero esta vez, habló. Con una voz que no era suya. Con la voz de todos. Hombres. Mujeres. Niños. Susurros. Gritos. Sofía. Elena. Mateo. Voces mezcladas en un único tono. Vengan, ustedes también tienen que quedarse. Mateo gritó. Elena retrocedió hasta chocar con un pupitre. La figura dio un paso dentro del aula. El suelo crujió. La luz tembló. Sofía lanzó un chillido desgarrador. No lo escuchen. No lo vean. Corran. Corran ahora. La criatura levantó la mano. Lenta. Inevitable. Y señaló a Elena. Tal como lo había hecho 22 años antes con la clase de 1999. Un zumbido aturdió el aula. Una presión invisible, creciente. Elena sintió cómo su mente empezaba a llenarse de voces. Las voces de niños. Las voces de los estudiantes desaparecidos. Voces atrapadas, repitiéndose una y otra vez, como si la montaña quisiera meterlas todas dentro de su cabeza. Mateo la agarró del brazo. Elena. Nos vamos. Y tiró de ella hacia la puerta trasera del aula, una puerta que ni siquiera habían visto antes, cubierta por una cortina de polvo. Elena apenas alcanzó a voltear. Sofía, llorando, les gritó. No se detengan. Ya viene por ustedes. Elena empujó la puerta. Crujió. Se abrió. Un túnel oscuro los esperaba. La criatura avanzó un paso más. Y en el instante exacto en que Mateo cruzó la puerta, la luz de la linterna mostró algo detrás de la criatura. Una segunda figura. Idéntica. Exacta. Una copia perfecta. La montaña estaba replicando al guía. Multiplicándolo. Y ambos giraron la cabeza hacia ellos. El túnel detrás del aula era más angosto, más húmedo, más vivo. El eco de sus pasos se deformaba como si no viajara en línea recta, sino que rebotara contra pasadizos invisibles. Elena respiraba a golpes. Mateo, detrás de ella, sostenía la cámara como si fuera un arma inútil. Detrás, el sonido de los dos guías multiplicados resonaba, caminando con calma. Con esa calma aterradora de los depredadores que ya conocen el final. No vamos a llegar, jadeó Mateo. No vamos a. Cállate y corre. La linterna tembló en la mano de Elena. Cada metro era un mundo entero. Las paredes parecían más estrechas. Como si la montaña quisiera absorberlos. O moldearlos. Como había hecho con Sofía. La voz de Sofía resonaba en la mente de Elena. Aquí el tiempo no pasa igual, la montaña nos replica, nos usa. Un destello metálico apareció al fondo del túnel. Elena corrió hacia él. Era una escalera oxidada que subía por un hueco estrecho, casi vertical. ¡Sube!, gritó. Mateo trepó primero. La cámara golpeó contra los peldaños. Elena lo siguió. Las criaturas detrás avanzaban sin prisa. Podían sentirlos. Podían olerlos. No necesitaban correr. Elena levantó la linterna hacia abajo mientras subía. Los vio. Los dos guías. Y detrás de ellos, uno más. Y otro. Y otro. Copias imperfectas, pero reconocibles.
Un ejército de imitaciones humanas formándose en tiempo real, cada una más precisa que la anterior. Todos levantaron el brazo al mismo tiempo, señalando hacia arriba. Hacia ellos. Elena casi pierde el equilibrio. Sigue, Mateo. Sigue. La escalera terminó en una compuerta de metal. Mateo la empujó, pero no cedió. Está atascada. Empuja más fuerte, más. Los pasos subiendo por la escalera resonaron detrás de ellos. Un resuello. Un murmullo. Voces mezcladas, repitiendo frases que Elena había dicho hace minutos. Imitando. Aprendiendo. Llamándola por su nombre. Mateo golpeó la compuerta con el hombro 1, 2, 3 veces. Hasta que finalmente cedió. Una ráfaga de aire helado los golpeó. Blanca. Cegadora. Nieve. Estaban afuera. Habían emergido a la ladera norte de la montaña, de noche. La tormenta rugía. La visibilidad era casi nula. Elena se giró para cerrar la compuerta, pero antes de hacerlo sintió algo. Un dedo. Un dedo largo y gris saliendo del hueco, rozando el borde metálico. Intentando abrirla. Elena lanzó un grito ahogado y empujó la compuerta con toda su fuerza, pero el dedo se estiró, como si la carne no tuviera límite. Como si la criatura pudiera reformarse. ¡Ayúdame!, gritó. Mateo pateó la compuerta. Una vez. 2. 3. La compuerta se cerró de golpe. El dedo quedó atrapado. Y allí, delante de sus ojos, comenzó a deformarse, a licuarse, a derretirse como cera bajo fuego. La criatura al otro lado lanzó un chillido que hizo vibrar la nieve. La carne atrapada se contrajo como si hiciera un último intento de replicarlos. Pero falló. Y cayó al suelo como una masa negra, inmóvil. Elena y Mateo retrocedieron, respirando entrecortados. ¿Está muerto?, preguntó Mateo. No, susurró Elena. Solo una parte. La montaña no deja que nada muera de verdad allí dentro. Los dos comenzaron a descender la ladera. La tormenta los golpeaba con furia. No sabían hacia dónde iban. Solo que debían alejarse. Ya. A mitad del descenso, algo llamó la atención de Mateo. Elena. Allí. Una cabaña. A lo lejos. Con una luz encendida en la ventana. Se miraron sin aliento. Puede ser un refugio, dijo Elena. Puede ser una trampa, respondió él. Todo lo que no sea esa montaña es mejor que quedarnos aquí. Caminaron hacia la cabaña. La nieve les llegaba hasta las rodillas. Cada paso era un suplicio. Pero al llegar, algo les recorrió la espina dorsal. La puerta de la cabaña estaba entreabierta. Y había huellas en la nieve. Huellas, demasiado perfectas. Demasiado idénticas. Repetidas. Como si cada paso fuese un molde exacto del anterior. Elena quiso dar un paso atrás, pero Mateo ya había tocado la puerta. ¿Hola? ¿Hay alguien? La puerta se abrió un poco más con un crujido. Y una voz salió desde adentro. Una voz que los paralizó. La voz de Sofía. Entren, rápido. Los siguió. No tienen mucho tiempo. Mateo la miró, suplicante. Elena. No, susurró ella. No puede ser Sofía. ¿Y si sí lo es? No. Sofía, no puede salir de la montaña. Lo dijo ella misma. Lo dijo esa, versión suya. La voz volvió a sonar. Por favor. Está cerca. Mateo dudó. Elena tiró de él para alejarlo. Y entonces lo escucharon. Un crujido en el bosque. Un sonido húmedo. Un gorgoteo bajo. Y una sombra, moviéndose entre los árboles. Una sombra alargada, irregular, que lo seguía. La voz en la cabaña habló de nuevo, esta vez con un tono perfectamente idéntico al de Elena. Mateo, ven aquí, estoy herida. Elena sintió el hielo clavarle los pulmones.
No entres. No entres, Mateo. Esa cosa nos está copiando desde afuera. De pronto, otra voz. Desde dentro de la cabaña. Más débil. Más rota. Por favor. Ayúdame. La verdadera Sofía. ¿O era otra copia? ¿O la original? ¿O algo entre ambas? Elena retrocedió. No sabemos qué es. No sabemos qué está allá adentro. No sabemos qué está. Un grito desgarrador resonó en el bosque. Un grito humano. Tal vez. La sombra entre los árboles se movió más rápido, acercándose. Mateo tomó una decisión brutal. ¿Nos separamos? No. La criatura no puede imitar dos cosas a la vez. Corre hacia la colina. Voy a distraerla. No, Mateo. Pero él ya había corrido hacia la cabaña. No entres. Mateo. Gritó Elena. Pero Mateo cruzó la puerta. Y la puerta se cerró. De golpe. Elena corrió hacia la ventana, desesperada, gritando su nombre. Pero la luz interior parpadeó y vio algo que la detuvo en seco. Vio la silueta de dos Mateos dentro de la cabaña. Uno cayendo de rodillas. El otro, de pie. Mirando directo hacia la ventana. Con una sonrisa que no pertenecía a ningún humano. Elena retrocedió lentamente. La criatura en el bosque dejó de moverse. La cabaña quedó en silencio. Y luego, desde la oscuridad, desde todos los árboles, desde todas partes, una sola voz habló. Una voz perfecta. La voz de Mateo. Elena, ven conmigo. Ya no tienes por qué correr. Tú también puedes quedarte. Nosotros, podemos ser muchos. La montaña vibró. La tormenta rugió. Elena corrió. No miró atrás. No podía. No debía. Y mientras huía, escuchó cómo la montaña repetía su propio llanto. Perfecto. Exacto. Como un eco eterno.